¿Estamos? Buenas tardes. No estoy seguro de que estemos, ¿por qué? Sí, a ver. Sí, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Hoy en una jornada muy especial porque la realizamos y la elaboramos y la hemos diseñado en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, con quien nos une una muy especial vinculación, que viene del entronque que el propio Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y yo mismo, si me lo permiten, tenemos con los estudios electorales. Como seguramente muchos de ustedes saben, diferentes directores y profesores del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset han sido presidentes del CIS, como José Juan Toaria, Joaquín Arango, Fernando Vallespín, Cristóbal Robles, y siempre ha sido una de las grandes materias y objetos de atención de nuestro instituto. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana, con quien suscribimos un acuerdo de colaboración y trabajo compartido desde el año 2019, es un instrumento de análisis y estudio sobre esa simbiosis entre derecho, elecciones y garantías democráticas que está llevando a cabo, a mi modo de ver, un trabajo ejemplar. Quiero además, hoy muy especialmente, hacer una referencia al terremoto que azotó ayer a ese querido país mexicano, que todos llevamos desde luego en el corazón y que queremos, llamamos tanto, y desearos, en fin, que los daños materiales y desde luego los personales hayan sido lo menos cuantiosos y graves posibles dentro de lo que un sismo como el que ayer padecisteis conlleva, ¿no? Y por tanto, nuestro más afectuoso saludo a todos los mexicanos que nos estarán escuchando hoy con total seguridad. Como digo, nuestra vinculación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial viene desde el 2019. Con ellos hemos realizado diferentes estudios que se han publicado en Revista de Occidente, la revista que ya saben cumple en el año 23 100 años, la revista, si quieren, decana del pensamiento científico y cultural en español en el mundo y, por tanto, también un auténtico placer. Y luego hemos hecho diferentes programas formativos como el Diplomado en Demoscopia y Revolución Digital de las Nuevas Tecnologías y nuevas herramientas de análisis en ese sentido que, bueno, pues han establecido un programa de acción conjunta que desde luego a mí como director de este instituto y a los responsables de esas áreas de acción nos enorgullece especialmente y nos satisface de manera superlativa. Como vamos siempre y tratándose de mesas redondas online de una manera, digamos, ágil, que es lo que este moderador va a procurar esta tarde realizar, voy a primero hacer una breve presentación de los intervinientes y para inmediatamente después no detener la discusión que vamos a mantener y así, una vez presentados nuestros 4 invitados, poder llevar el debate de manera ágil y rápida. Nos acompañan esta tarde Josep María Castellà Andreu, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, donde se licenció y se doctoró. Es director del Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo, GEDECO, de esa universidad. Imparte materias en Derecho Constitucional Comparado, Teoría Constitucional, Derecho Constitucional. Es experto en cuestiones de federalismo, regionalismo, Estado autonómico y organización territorial del Estado, democracia. En fin, y ha llevado su labor docente e investigadora por medio mundo. Profesor e investigador visitante de universidades como Oxford, Boston College, McGill en Canadá, perdón, y desde luego en México con la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras universidades latinoamericanas. También nos acompaña, digamos, por seguir en la terminología de la Ryder, por el equipo europeo, a la profesora Tania Groppi, profesora titular de Derecho Público en la Universidad de Siena. Es una mujer que es referente en su país en justicia constitucional, federalismo, gobierno local, en estudios de elaboración de la Constitución. Ha tenido
cargos como la asesoría jurídica del Tribunal Constitucional italiano. También ha sido ex vicepresidenta del Grupo de Expertos Independientes sobre la Carta Europea de Autonomía Local del Consejo de Europa, asesora jurídica en cuestiones constitucionales del Congreso del Consejo de Europa para las autoridades locales y regionales, ha realizado estancias docentes e investigadoras en universidades como París I, la Universidad Católica de Lovaina, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de aquí de Madrid, la Universidad de Montreal, la Universidad Hebrea de Israel y también, y quiero citarlo dado que hoy es México, nuestro país anfitrión y colaborador en lo intelectual, la Universidad Autónoma de Coahuila en ese país. Ha sido también asesora jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, miembro de la Comisión de Venecia, por cierto, como Josep María Castellà, que lo he omitido anteriormente, pero efectivamente tenemos aquí a dos miembros de dicha comisión, del Democracy Reporter Internacional, en fin, tiene sobrada experiencia en diferentes cuestiones constitucionales y de organización del Estado. El magistrado Felipe de la Mata Izaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho, convención especial, maestría en Derecho por la Ibero de México, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, convención honorífica y también un doctorado en Derecho y Libertades Constitucionales en nuestra querida Universidad de Castilla-La Mancha, a la que estamos tan vinculados, no tanto por Ortega y Gasset, que también, sino sobre todo por Gregorio Marañón, que ya saben que está muy vinculado a la ciudad de Toledo y a la realidad castellano-manchega, siendo magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral que hoy nos acompaña, ha sido secretario auxiliar del secretario proyectista del Magistrado Electoral Regional, secretario instructor, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador general de asesores, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior y ahora magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de la Federación. Ha sido además profesor y docente en numerosas universidades, tanto mexicanas como americanas, como internacionales. Destacaré, aparte de su alma mater, también la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el magistrado José Luis Vargas Valdez es también, como saben todos ustedes, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México. Se licenció en el ITAM, hizo su maestría en Derecho Público y su doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y, por tanto, tenemos aquí el sector catalán muy bien representado, tanto por Josep María Castellà como por el magistrado Vargas. Y, entre otros cargos, ha sido titular de unidad en el Centro de Investigación Nacional y Seguridad Nacional, en el CISEN, fiscal especializado para la atención de delitos electorales, el FEDAPE. Como magistrado, además de su labor jurisdiccional, tiene el encargo, y créanme que por lo menos hasta donde yo he visto lo está haciendo realmente bien, de impulsar y fortalecer la vinculación internacional de este tribunal, en términos académicos desde luego. Fundó con notable éxito, donde todos participamos con el mayor gusto y además con sugestivas e incitantes reflexiones, discusiones y conversaciones, la Red Mundial de Justicia Electoral en 2017, que es un foro internacional integrado por cortes, tribunales y órganos judiciales electorales de 26 países y 15 organismos internacionales. Tuvimos no hace mucho una reunión en Los Cabos, que aparte de ese maravilloso y absolutamente deslumbrante y paradisíaco lugar, la verdad, se tornó en una ubicación realmente propicia para esas conversaciones y discusiones a propósito de la salud electoral y democrática de los países que formamos miembros de esta red mundial. Termino, por supuesto, docente también en muchísimas instituciones de la calidad mexicanas, de la calidad del ITAM, el Colmex, la UNAM y también en España, además de en Barcelona, ya ha tenido su experiencia docente ampliamente difundida en lugares como la Universidad Carlos III de Madrid, la Complutense o el Instituto Nacional de Administración Pública, que también está muy vinculada a nuestra fundación. Por tanto, se dan todos ustedes cuenta de que contamos con personas del primer nivel mundial para reflexionar sobre lo que hoy nos ocupa, ¿no? Básicamente, la pregunta central de lo que detonará
todas las demás intervenciones, es las implicaciones que esta crisis sanitaria, esta pandemia global que nos está afectando, pues ha tenido sobre nuestras democracias. Derivada de ese impacto, todo el mundo se da perfecta cuenta, ¿no?, de que eso ha puesto, ¿no?, o ha sometido a una cierta tensión a nuestros sistemas electorales y democráticos, derivado de las medidas que los gobiernos, en este caso sobre todo de España, Italia y México, han tomado ante la pandemia. Las primeras preguntas que yo plantearía para poner el balón a rodar sería si se han modificado los marcos normativos de nuestros países, en qué medida, de manera sustantiva, desde el punto de vista más concreto de la justicia electoral, qué acciones se han tomado y qué consecuencias han tenido, y en este contexto, cuál es el margen de maniobra constitucional que las autoridades y jueces tenéis y tienen para garantizar el derecho a la salud y a la vez la renovación, la salud democrática de nuestros poderes públicos. Por tanto, pongo el balón a rodar. Voy a dar, en primer lugar, la palabra a Josep María Castellà. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y también por tu invitación. Es un gusto estar con todos vosotros y poder discutir de un tema que efectivamente nos afecta. Yo lanzaré solo unas cuantas ideas para que luego las podamos concretar en el debate posterior. Lo primero es, aludía Antonio a que estamos ante una pandemia global, y es así, pero las respuestas jurídicas son respuestas jurídicas nacionales. Y cada ordenamiento jurídico de cada Estado ha dado una respuesta de entre las posibles de este ordenamiento jurídico. En el caso español, esto significa que se activó el 14 de marzo. Podríamos, y ahí empieza una primera discusión, si tarde o en el momento adecuado, se activó el estado de alarma, que es uno de los 3 estados excepcionales previstos en la Constitución. En otros países no se han activado este tipo de medidas, en España sí. Esto ha dado lugar a un estado de alarma que ha estado vigente prácticamente 100 días, hasta el 21 de junio, con 6 prórrogas, cada una de ellas de 15 días. Este es el primer dato, pero sería un dato incompleto, jurídicamente incompleto, decir que la respuesta jurídica que se ha dado en España solo ha pasado por el estado de alarma y sus prórrogas, sino que en paralelo el gobierno del Estado ha dictado bastantes decretos ley previstos precisamente para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Si no me he equivocado en la cuenta, desde el 10 de marzo, por tanto, ahí hubo una respuesta anterior al 14 y también un poquito después del 21 de junio, hoy mismo parece que se aprueba otro decreto ley, estaríamos contando el de hoy, que va a prever la llamada nueva normalidad a partir de ahora, estaríamos hablando de 18 decretos ley. Lo cual, entre las prórrogas del estado de alarma y los decretos ley, da lugar a una maraña, a un enjambre normativo no siempre coherente, muchas veces contradictorio con la norma anterior y que necesitaremos tiempo para acabar de captar bien. Esto es lo primero que quería decir. Todo estado de excepcional, y lo es el estado de alarma, supone un paréntesis en la normalidad constitucional y la alteración del sistema regular de protección de los derechos y también de la distribución de poderes. Y todo esto está regido por unos principios que los encontramos en el derecho español, pero que también están en el derecho comparado. Y si tomamos, por ejemplo, una edición de una compilación de la Comisión de Venecia sobre estados de emergencia que acaba de efectuar, concretamente en el mes pasado de mayo, vemos ahí que hay una serie de principios que se van repitiendo. El principio de necesidad, el principio de proporcionalidad, también obviamente la temporalidad, por lo tanto el carácter restrictivo, esa excepcionalidad. Y hoy también quiero apuntar otra idea, y es, esos principios son principios propios de los estados democráticos. Es decir, cuando afrontamos una situación como la que ahora afrontamos, entran en juego la garantía de cómo hacer frente a una pandemia, en este caso de origen sanitario. Y la respuesta es
se va a garantizar la seguridad, se va a garantizar la salud pública. Pero en los estados democráticos, en las democracias constitucionales, entran en el balance también qué pasa con la separación de poderes y qué pasa con la garantía de los derechos. Son bienes jurídicos que hay que tener en cuenta. Por tanto, es una normalidad, pero no es un paréntesis de Estado, no es un paréntesis de Estado de Derecho ni de constitucionalismo. A partir de esto, la tercera idea, el estado de alarma no supone una suspensión de derechos, sino una limitación. Ha habido un gran debate en España sobre el que, si quieren, luego podemos discutir, sobre si realmente era solo una limitación o iba más allá. Yo ahí creo que hay que ser prudentes. No es lo mismo en términos políticos decir que ha habido una situación de excepción a decir que es un estado excepcional. La confusión en términos jurídicos viene porque son diferencias causales, no diferencias de grado. Puede ser una alarma muy grave, aunque no inicialmente uno no piensa en una alarma tan prolongada en el tiempo, tan grave, pero es un supuesto de alarma, porque hay una causa natural, porque hay una causa sanitaria no vinculada al orden público, que en cambio es lo que se activa con el estado de emergencia. Esto afecta a los derechos que se ven restringidos o hasta suspendidos. En este caso, evidentemente, la restricción ha sido muy grande de algunos derechos, obviamente de las afectaciones al derecho de propiedad, a la libertad de empresa, que se ha visto muy amenazadas, pero también de derechos fundamentales como la libre circulación, la libertad deambulatoria por el confinamiento. Otras restricciones, y por eso insisto en que la causa es natural y no política, es evidente que no ha podido haber reuniones presenciales o que no ha podido celebrarse el culto en las condiciones de normalidad en una iglesia. Pero esto no significa que haya una suspensión del derecho, porque se ha podido hacer a través de estos mecanismos telemáticos que estamos descubriendo y tal. No es lo mejor, pero dada la situación de base, seguramente no se podía hacer de otra manera. Solo apunto temas. Obviamente ha habido también una afectación a los checks and balances, concentrando un poder en el Ejecutivo que normalmente no tiene, y en el Ejecutivo central, del Gobierno central. Esto significa, por un lado, que las autoridades autonómicas en España y locales han visto convertidas en ejecutores de unas decisiones que se tomaban por el Gobierno central, convertidas en las autoridades para esto. Esto significa que han aflorado problemas que venían de antes. En el Estado autonómico la coordinación y la cooperación interterritorial nunca ha funcionado, ha seguido sin funcionar en esta ocasión, y por eso ha habido una serie de desajustes. Por otro lado, la relación gobierno-parlamento. El Parlamento, y concretamente el Congreso de los Diputados, que tiene un importante papel, sea en la convalidación de los decretos ley, sea en la prórroga de la alarma, también ha visto muy alterada su función. Ahí hay un déficit normativo, la no previsión de sesiones telemáticas que le ha afectado, y esto ha acabado incidiendo en una disminución efectivo en términos prácticos, de la función de control. Acabo ya. Eso en nuestro sistema, yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, la invitación al Parlamento significa la búsqueda de consensos y el control, consenso y control. El consenso no se ha producido, el gobierno ha actuado, sobre todo al principio, muy unilateralmente. Luego, cuando fallaban los números para las prórrogas, tuvo que a prisa y corriendo negociar, y el control se ha visto afectado por esta situación de dificultad objetiva para llevarlo a cabo. Me queda toda la cuestión electoral, pero en España la situación es muy fácil de resumir, porque solo había convocadas 2 elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Se suspendieron porque eran para el 5 de abril. Justo cuando ha acabado la alarma se ha levantado la suspensión y está prevista su celebración el 12 de junio. Esto ha sido una situación inédita porque no estaba prevista legalmente, que ha obligado a los gobiernos autonómicos a improvisar, y a mi juicio se adolece esta falta normativa, porque dejar en manos de un gobierno, de un presidente autonómico,
toda la reordenación de los plazos y tal es peligroso, y la Junta Electoral ha tenido un papel secundario, digamos, en el plano práctico. Los presidentes autonómicos han consultado al resto de partidos y han consultado a la Junta Electoral, pero en ausencia de normativa, esto al final ha sido la decisión correspondía a los presidentes. Podemos luego volver sobre esto. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Castella. Tiene la palabra la profesora Groppi. Comparto lo que ha dicho Giuseppe María sobre el hecho de que hubo una pandemia global, mundial, y las respuestas han sido a nivel estatal, han sido nacionales. Hay verdaderamente que reflexionar sobre esto. Esto nos muestra la debilidad del sistema internacional que hemos construido, porque siempre hablamos de la crisis de la soberanía de los estados, pero al final cuando hay que buscar respuestas sobre la garantía de los derechos, porque esta vez lo que estaba y que sigue en peligro es el derecho a la salud. Es decir, a veces hablamos de salud pública, pero detrás de este concepto general de salud pública está un derecho fundamental, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida, donde hemos buscado respuestas a nivel nacional, no en el plan internacional, ni para los Estados miembros de la Unión Europea, claro, a nivel europeo. Así lo comparto. Italia, como las respuestas se han buscado a nivel nacional, vamos a ver muy rápidamente Italia aquí. Claro, Italia ha sido el primer país democrático afectado por la pandemia, podemos decir, y afectado de una manera muy, muy fuerte. Después otros países democráticos han seguido, pero Italia ha sido el primero. ¿Por qué lo subrayo? Lo subrayo porque en los primeros días en Italia, al final de enero y sobre todo en el mes de febrero, cuando se empezaba a debatir sobre esta epidemia, lo que se ha hablado mucho de China. Es por esto que voy a subrayarlo. Se ha hablado mucho de las medidas que el régimen chino había tomado, y a veces en algunos sectores de la opinión pública y también de los partidos políticos se ha hablado de China como un modelo, ¿no? Para decir, pero mira ellos qué han hecho, qué medidas muy eficaces, muy eficientes que han tomado, la pena de muerte para los que salen, esto es lo que necesitamos. No es solamente una broma, pero es algo que se ha oído en el debate, también en el debate político. Y esto, claro, está relacionado con un tema que es el tema, claro, de la tensión que nuestras democracias constitucionales tienen que enfrentar, no solamente la pandemia, pero en la cotidianidad de su vida, esta tensión, esta competición con otros modelos. Y movimientos populistas, quizá ahora utilizo esta palabra tan utilizada, que acuden a otros modelos para mostrar que hacen mejor que la democracia constitucional. Y la democracia constitucional, porque claro, cuando hablamos de democracia constitucional, limitaciones al poder, incluido mayorías políticas y garantía de los derechos en el marco de constituciones rígidas, para sintetizarlo. Estas situaciones de emergencia que surgen sin ser previstas, es la emergencia, algo que no estaba previsto, porque el derecho siempre intenta hacer previsiones, se dice también norma jurídica como previsión normativa, porque intenta adelantar respuestas, pero claro, cuando no se consigue, y seguro esta vez esta pandemia no se ha previsto,
aunque podemos añadir varias cosas sobre la posibilidad o menos de tener una previsión, pero no se ha previsto, esto es factual, es la realidad. Cuando hay una emergencia, claro, la democracia constitucional se enfrenta con el hecho de que en emergencia es el poder ejecutivo, son los gobiernos, independientemente del marco normativo. Por ejemplo, el marco normativo de emergencia en Italia es totalmente diferente del marco de España, pero al final siempre es el gobierno, porque el gobierno tiene el control de la administración pública, que tiene que actuar y puede actuar más rápidamente, más pronto. El gobierno que tiene que actuar. Y segundo, claro, hay derechos o intereses públicos que se convierten en derechos prevalentes, es decir, que prevalecen sobre los demás. Normalmente en los estados de democracia constitucional hay un balance entre intereses públicos y derechos. Y ninguno puede convertirse en un tirano, lo que manda. Pero esto no pasa en emergencia. En emergencia hay derechos que hay que garantizar más. Así pienso, y solamente he contestado a una parte de su respuesta, de su pregunta, pienso que la democracia constitucional encuentra muchos desafíos en las emergencias. Y por esto tenemos verdaderamente que aprovechar, si queremos encontrar algo bueno en una situación tan mala, tan dramática, pero aprovechar de esta oportunidad para reflexionar sobre la situación de nuestras democracias constitucionales. La emergencia es una oportunidad. Después, si tendré una otra ronda de intervención, añadiré algo más de detalle sobre lo que ha pasado a nivel jurídico, a nivel normativo en Italia. Pero ahora ya no quiero aprovechar. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Groppi. Nos quedamos con esa idea tan vinculada al pensamiento de Churchill de una crisis como una oportunidad. Y, por tanto, voy a dar la palabra inmediatamente al magistrado de la Mata. Querido Felipe, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Ahora sí, que es un gusto estar con nuestros queridos amigos. A ver, Felipe, te escuchamos. A ver. ¿Ahora sí me oyen? Ahora mejor, gracias. Perfecto. Es un gusto estar con tan buenos amigos en este momento, pues que es tan difícil para el mundo. Voy a tratar de dar un esquema general digamos, de las vías constitucionales que tiene establecida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cabe decir es una de las constituciones más largas del mundo. Son solo 136 artículos, pero bastante sustanciosos. Y además es una de las constituciones que más reformas han sufrido. Tiene varios cientos de cambios a partir de 1917 que se expidió hasta hoy, lleva más de 300 cambios constitucionales. Entonces es una constitución bastante flexible, aunque su fórmula sea rígida. A ver, en el marco constitucional mexicano existen dos fórmulas para enfrentar jurídicamente esta cuestión de las pandemias. La primera es la que tiene el presidente de la República de convocar al Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General depende del presidente de la República, está constituido por 13 vocales titulares, fundamentalmente secretarios de Estado, y 19 vocales que a su vez tienen voz, pero no voto. Se encuentra en el artículo 73 de la Constitución, en la fracción 16 correspondiente. Y este Consejo de Salubridad General tiene antecedentes de creación desde el año de 1841. Es una de las instituciones más antiguas que constitucionalmente tiene el país. Sin embargo, solamente 3 veces ha sido, ahora ya son 4 veces ha sido convocado. Primero, para un par de epidemias de fiebre amarilla que en el siglo XIX existieron específicamente en las costas del Pacífico mexicano. Después, en este siglo, con la famosa gripa A o influenza H1N1, y finalmente con esta pandemia. Aquí del COVID-19.
Esta fórmula específica del Consejo de Salubridad General, pues tiene las facultades para dictar todas las medidas indispensables para prevenir y combatir daños a la salud. Cabe decir que sus disposiciones y sus acuerdos tienen el nivel de leyes generales, son equivalentes, vamos a decirlo, a leyes dictadas por el Congreso. Ahora, ¿cuáles han sido las actividades principales de este Consejo? Pues justamente el 23 de marzo pasado declaró a la enfermedad COVID-19 como una enfermedad grave. A partir de ahí, el secretario de Salud dictó medidas de mitigación con la autorización del presidente de la República, y después, el 30 de marzo, dictó también un acuerdo el Consejo donde declaraba al COVID-19 como una emergencia sanitaria y la estableció justamente como una posibilidad de causa grave y de fuerza mayor para el cumplimiento de obligaciones jurídicas. Y esto es lo interesante, porque justamente al establecer que puede ser causa mayor, causa grave o fuerza mayor en el cumplimiento de obligaciones, pues sin duda puede referirse lo mismo a cuestiones de relaciones de tipo laboral y su suspensión, como a cuestiones fiscales también. Ahora, por otro lado, la otra posibilidad que está constitucionalmente, pues es la suspensión de garantías, que se encuentra en el artículo 29 de nuestra Constitución. Si recuerdo bien, desde la Segunda Guerra Mundial no se ha aplicado la suspensión de garantías en el territorio mexicano. Pero bueno, podríamos platicar del tema de suspensión de garantías, es bastante interesante, pero diríamos que no se ha llegado a ese punto en la, digamos, constitucional, en la actividad de los órganos mexicanos. No ha llegado ese momento en el cual el presidente de la República solicita de manera restringida la suspensión de los derechos humanos o de las garantías individuales al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente. Entonces, en el marco actual, pues tenemos algunas disposiciones del Consejo de Salubridad General, y los tribunales electorales del país nos hemos encargado justamente, junto con las autoridades electorales administrativas, es decir, los institutos electorales, hemos estado pues dictando en el marco de nuestras competencias pues, diversos acuerdos, pues justo para tratar de ir solventando la pandemia. A ver, como México es un país federal, existe un Instituto Nacional Electoral y institutos electorales en cada una de las 32 entidades federativas que forman México. Existen además 32 tribunales electorales locales, y el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el Tribunal Constitucional en materia electoral, es decir, es la sala constitucional que termina analizando las actuaciones tanto del Instituto Nacional Electoral como de todos los institutos locales y también de los tribunales locales. Ahora, esto viene al caso porque cada uno de los institutos electorales han estado dictando normas y acuerdos generales respecto de sus elecciones y respecto también de sus específicamente actividades. Así, el Instituto Nacional Electoral primero asumió facultades respecto de un par de elecciones locales y suspendió justamente 2 elecciones locales en los estados del país. Y varios institutos electorales locales han suspendido lo mismo, los trámites, los plazos respecto de cada una de las cuestiones que tienen que llevar a cabo. Por su parte, el Tribunal Federal ha realizado, yo diría, 2 tipos de acciones. Acciones inmediatas que fueron realizadas por el presidente del Tribunal Electoral de inmediato, justamente cuando se emitieron por el Consejo de Salubridad General estas disposiciones donde establecieron el teletrabajo, filtros médicos, suspensión de asuntos no urgentes, notificaciones por mail, ¿no? Y después la Sala Superior del Tribunal estableció varias cuestiones para poder ir llevando a cabo su trabajo. Sesiones a distancia, establecer, esto es a través primero fue a través de email y después fue por videoconferencias. La FIREL, también, es decir, la firma electrónica avanzada,
también para poder firmar todos los acuerdos judiciales y, por supuesto, notificaciones, establecer ya notificaciones de otro estilo. En fin, yo no quiero tampoco alargarme mucho más. Diría que quizá el logro más importante de la pandemia, que sin duda ha sido una tragedia, pues al mismo tiempo ha sido un reto, pero para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el logro más importante que nos ha establecido este logro es que hace apenas unos días, de hecho el lunes pasado, el tribunal puso a disposición de los justiciables mexicanos el juicio en línea. Entonces, a partir de ahora, los medios de impugnación en materia electoral ya no tienen que presentarse de manera física en las ventanillas pues de las oficialías de partes de cada una de las autoridades que tramita los medios de impugnación que ahí se regulan, sino que se puede hacer desde el hogar pues de los actores, ¿no? Y presentar inclusive pruebas y tramitarse de esa manera. En fin, en algún otro momento podré platicar también que se ha creado por la Sala Superior una línea de jurisprudencia, pero me parece que este es el momento en el cual tengo que detenerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado de la Mata. Voy a dar la palabra inmediatamente al magistrado Vargas, que por cierto, digo porque es una cosa que a mí me da mucha envidia, porque cualquier cosa que tenga que ver con la ciudad de Venecia, a mí me encanta. También es miembro de la Comisión de Venecia, que lo he soslayado antes al relatar su cúmulo de méritos. Querido magistrado Vargas, suya es la palabra. Hola Antonio, muchas gracias, un gusto saludarlos a todos, Tania, a José María Castellá y a mi colega de la Sala Superior, Felipe de la Mata. Pues, a ver, estamos ante una cuestión excepcional que obviamente, pues, yo diría, no hay una constitución en el mundo que yo conozca que tenga todas las respuestas a lo que estamos viviendo. Yo siempre en mis cursos de Derecho Constitucional les digo a los alumnos que se imaginen el momento de un proceso constituyente. Y básicamente lo que todo el mundo se imagina es a una serie de hombres totalmente célebres, que tienen iluminados y que tienen una visión de futuro que pensamos que precisamente a partir de ese momento histórico es donde se generan todas las soluciones a nuestros problemas cotidianos. Y la verdad es que no es así. La verdad es que, sobre todo los constituyentes, siempre vienen cargados de una carga de lo que en ese momento vive la sociedad y sobre todo en ese momento se necesita dar soluciones. Y luego está, obviamente, pues las salidas que las propias constituciones en cada uno de los países prevén para lo que se conoce o para lo que se puede llegar a prever que pueden ser las crisis constitucionales. Sin embargo, evidentemente no están ahí contenidas todas las soluciones porque muchas veces, como lo que estamos viviendo hoy en día, no estaban presentes todos los problemas a los cuales se puede enfrentar una sociedad y en este caso, pues una serie de sociedades al mismo tiempo. En ese sentido, lo que yo creo es que nos corresponde, pues, precisamente lo que hacemos los tribunales constitucionales en nuestros distintos ámbitos de competencia, pues generar interpretaciones de lo más armónico y, como bien se dice, el famoso espíritu de la ley y de la Constitución. Ya lo dice el jurista norteamericano Bruce Ackerman, que los tribunales constitucionales tienen esta carga histórica de concebirse como este grupo de viejos sabios donde ahí se cocinan todos las soluciones y todo el futuro de un país y de una sociedad. Y la verdad es que no es así. La verdad es que todos sabemos que los que hemos algún día tenido contacto con la materia jurídica, que nos encontramos siempre frente a dilemas jurídicos que parten de un caso concreto en el cual se nos pregunta o se nos solicita que ponderemos una serie de valores en los cuales tenemos que hacer valer pues uno o ver la forma en la cual puedan coincidir en armonía distintos derechos y distintos valores.
En ese sentido, creo que a lo que nos estamos enfrentando, ya lo decía mi colega Felipe de la Mata en el caso mexicano, pues es a soluciones que no están estrictamente previstas en nuestra Constitución. Si bien, como ya lo decía, existe el Consejo de Salubridad, que es un órgano que le corresponde técnicamente tomar estas decisiones y que tiene un rango de ley para que precisamente se generen normas generales y de cumplimiento estricto. Eso, a mi modo de ver, no tiene que ver con la serie de limitaciones que estamos viviendo, a restricciones de derechos que en el día a día pues nos parecen normales, como es el derecho a la reunión, el derecho de asociación, el derecho al libre tránsito, etcétera. ¿Y qué nos establece la Constitución mexicana para esas cuestiones? Pues ya lo decía, una norma que en el caso mexicano es intocada, porque tiene una carga pues fuerte, una carga histórica, y que esa carga está vinculada pues con conceptos probablemente de represión, de autoritarismo, que es el artículo 29 constitucional y que se llama la suspensión de garantías. Es decir, en el caso mexicano no tenemos, como en el caso español, las figuras, digamos, diferenciadas entre el estado de alarma y el estado de excepción. Y básicamente eso lo que nos presenta es que puede ser desde una cuestión de seguridad nacional, es decir, una guerra, una cuestión mayúscula, hasta podría ser una cuestión como la que hoy vivimos. Pero claro, el problema es un problema de carácter político. ¿Quién se atreve a decretar un estado en el cual se suspendan las garantías? Conforme a nuestra Constitución, igual que en la mayoría de las constituciones, es el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, quien con la autorización del Congreso es quien puede proponer y en ese caso implementar. ¿Y qué nos establece el artículo 29 constitucional? Pues primera, que tiene que ser por un periodo limitado, es decir, se tiene que establecer tanto el periodo como el lugar de aplicación de manera previa a decretarse la medida. Luego, como ya lo decía, en un lugar determinado que puede ser todo el país o una parte del país. Asimismo, lo que establece nuestro marco constitucional es que tiene que ser una medida absolutamente fundada y motivada, proporcional y que obviamente atienda a una necesidad inminente. Y eso básicamente se tiene que garantizar a través de un principio de racionalidad que tiene que estar ahí prescrito. Todo esto, pues evidentemente da garantías de que no se utilizará o que no se pretende utilizar para un fin autoritario o ya decía yo, pues con una finalidad que lo que busque sean medidas de restricción ilimitadas. Pero una cuestión que es importante decir, y tratando de materia electoral, es que dentro de las prevenciones del artículo 29 de la Constitución mexicana, establece una serie de limitaciones que no pueden estar ahí contenidas en una suspensión de garantías, y entre esas se encuentran los derechos políticos. En ese sentido, lo que yo creo nos estamos enfrentando en el caso mexicano, y por supuesto en el resto del mundo, es que la suspensión o aplazamiento de procesos electorales, pues es una cuestión que está, digamos, por encima de cualquier otra decisión de carácter práctica o política por una razón fundamental. Yo lo he dicho en mis recientes intervenciones públicas a través de estos medios, es que dentro de la jerarquización de derechos fundamentales y de valores democráticos, hoy existe uno que creo que nadie se cuestiona a nivel social, que es el derecho a la salud como una precondición del derecho a la vida. Y la gente hoy está preocupada principalmente por no contagiarse, por mantenerse de manera íntegra en sus casas para, pues obviamente, seguir pudiendo hacer todos sus demás roles y obviamente pensando que es una situación temporal y que pronto pasará y volveremos a la normalidad. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque me parece fundamental que cuando nos encontramos en estos debates de qué debe predominar, si la renovación de poderes públicos en el tiempo estricto
versus unas elecciones que probablemente no tengan votantes, no tengan campañas electorales, no tengan pues lo que se denomina la fiesta democrática y sean unas elecciones de mera formalidad para cumplir con los plazos constitucionales. Me parece que ahí tenemos un dejo y una preocupación de legitimidad de a quién elegimos, por qué periodo y sobre todo cuántas personas van a salir a las urnas no habiendo métodos electrónicos para poder votar desde casa o a distancia. En ese sentido, la verdad es que creo que tarde que temprano esa será la función de los tribunales constitucionales y esto se sigue prorrogando, siguen habiendo estos procesos de rebrote desafortunados, en los cuales los tribunales constitucionales, y vuelvo al inicio de mi intervención, tendremos que ejercer esa función de intérprete, ya lo decía, de esa imagen de los viejos sabios interpretando el espíritu de lo que esos señores videntes del proceso constituyente querían decir respecto a una pandemia que en su momento no existía. Y creo que ahí lo que nos tiene que tener muy claros es que nos corresponde evidentemente esa ponderación de valores en los cuales, pues lo primero que nada es que la gente siga pudiendo preservar eso, lo mínimo indispensable que es la condición a la vida, obviamente las cuestiones económicas que apuran a muchísimas personas en todo el mundo y por supuesto conciliando eso con los derechos político-electorales. Yo cerraría mi intervención señalando que al día de hoy tenemos del orden de 70 procesos electorales que han sido interrumpidos en todo el mundo, con lo cual me parece que eso habla de que no existen pues muchas más opciones de lo que hoy están haciendo los distintos estados, más que esperar, pedir obviamente y generar los controles para que los gobernantes y en este caso pues quienes se mantienen de manera indefinida en las posiciones públicas pues no lo utilicen como un abuso en el poder para preservarse en el poder y que genere pues tentaciones autoritarias y por supuesto lo que, como decía el profesor Castella, lo que eso implica y me parece que es fundamental y que también tiene que ser analizado desde la óptica del constitucionalismo es los contrapesos, los famosos check and balances, de tal suerte que en una constitución y en países democráticos eso sea lo que impere para, insisto, salvar temporalmente a la sociedad de cuestiones que no están previstas en nuestro marco constitucional y, por supuesto, en cuanto exista las posibilidades, regresar a la normalidad constitucional que haga que, entre otras cosas, se ejerzan los derechos político-electorales y, por supuesto, que implique la renovación pacífica de las autoridades. Hasta aquí dejaría yo mi intervención y, por supuesto, me encantaría comentar unas cuestiones adicionales más adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, magistrado Vargas. Voy a proponerle a los intervinientes, dado que nos proponemos acabar en 25 minutos este debate, si os parece, en relación con vuestras intervenciones, voy a plantear a modo de brainstorming algunas cuestiones y durante un par de minutos contestáis de ellas la que os resulte más sugestiva a cada uno de vosotros, dejando para la intervención final las preguntas de los intervinientes en el chat y una reflexión final. ¿Vale? Bien, mi brainstorming, de lo que he anotado, de lo que habéis planteado, partiría de esta reflexión, y no la relato de nuevo, que acaba de hacer el magistrado Vargas sobre la cuestión del check and balances que planteaba en su intervención inicial el profesor Castellà sobre que lo que ha sucedido no es un paréntesis del Estado de Derecho, no es una limitación, sino que es una suspensión, digamos, un paréntesis en términos de garantías, ¿no? Y también rescato de esa intervención inicial cómo ha puesto el énfasis en cómo esta crisis sanitaria ha subrayado los problemas de coordinación entre los diferentes poderes del Estado. Esto vinculado al check and balances, ¿no? No vuelvo a contar y a relatar lo que él ha dicho, puesto que todos lo tenemos
fresco en nuestra memoria sobre gobierno, parlamento y diferentes administraciones del Estado, que además creo que es muy interesante para los países que aquí analizamos, porque son países en buena medida muy descentralizados, ¿no? Y por tanto creo que es muy pertinente la reflexión. La profesora Groppi ha planteado una cuestión que luego han recogido nuestros colegas mexicanos de manera muy brillante sobre la cuestión de la prevalencia de la salud pública, el derecho a la vida y a la salud, ¿no? Y por tanto, y cómo eso se ha jugado en ese debate, por sintetizarlo en el viejo axioma de discusión filosófica, debate entre seguridad y libertad. Si alguien quiere avanzar por ese camino, ahí lo dejo. Y los profesores y magistrados mexicanos han planteado, aparte de la complejidad y además la sana envidia que nos genera también a todos, ¿no? La longevidad de su Constitución, que ya cumple 103 años y, por tanto, más allá de las cuestiones que la historia, el historiador valora también, que esa estabilidad constitucional a lo largo de 103 años, que realmente es una cuestión muy relevante, han planteado, y cito a modo de cuadro impresionista, la importancia del juicio en línea que han puesto en marcha, la incipiente promulgación de una línea de jurisprudencia, un canal en línea de jurisprudencia para los tribunales electorales. Los dos han apuntado y han medio disparado sin afirmar categóricamente, y yo como moderador suelto la pelota para que ustedes se pronuncien porque me parece un tema capital desde este lado de la ciudadanía, y además voy a hacer la pregunta en términos categóricos. ¿Para cuándo el voto en línea y con garantías? Porque esto, desde luego, en sociedades como las nuestras, tecnológicamente avanzadas y demás, pues desde luego plantea todo un desafío y ahí barra ciberseguridad, ¿no? En esta cuestión. Y en este sentido, restricciones de derechos, también enlazando con Castellán, conflicto, como decía, entre seguridad y libertad, principio de racionalidad contra ese posible atisbo de autoritarismo que podía ejercer el artículo 29 de la Constitución mexicana. Y por tanto me quedo con esa reflexión final sobre el voto online, si es que se podrá o no, en qué términos y cómo veis si avanzamos en la legitimidad, digamos, cibernética hacia la democracia. Yo me callo, doy la palabra en este minuto al profesor Castellán para que conteste a lo que quiera en un par de minutos o tres. El micro, Josep María, no has conectado el micro, no te escuchamos. Perdón. Decía que has sacado una serie de puntos que han ido sobrevolando y se han ido planteando en todo, que me parecen importantes. Yo solo, de modo telegráfico, unas cuantas reflexiones adicionales. Primero, en estos checks and balances entre parlamento, gobierno, entre poderes centrales, poderes territoriales, no se nos puede ocultar un factor que ha estado ahí al lado del gobierno, a veces delante, otras detrás, que es los técnicos, los expertos. Yo creo que esto es importante porque esto refuerza más el poder del gobierno a la hora de, y lo hemos visto en España, parapetarse, a veces esconderse detrás de unos técnicos. Esto tiene que ver con un tema de legitimidad, y es que muchas veces la ciudadanía en estos tiempos de desconfianza hacia la política se fía más o se fiaba más de los técnicos, y por tanto el que aparecieran o doctores o médicos o que aparecieran personal del ejército, de las fuerzas de seguridad, yo creo que esto tuvo un primer momento de efecto. El problema está en que cuando acompañado de una eficacia, el principio muchas veces del saber tecnocrático se pone en quiebra, al menos se discute. Y yo creo que una de las consecuencias que vamos a tener en esta crisis es efectivamente cómo afrontar situaciones de riesgo. También lo habéis dicho, cómo afrontar situaciones imprevisibles, decía Tania, pero que a lo mejor, o sea, no es previsible la situación, pero sí que hay que prever la gestión y hay que prever la responsabilidad y hay que prever, por tanto, la respuesta del ordenamiento. Yo creo que
esto nos sitúa en un debate importante. Y luego, evidentemente, los de los controles, porque, y ahí es un tema también de letra pequeña, en la Constitución está muy claro que sigue el funcionamiento normal de las instituciones, porque en el fondo toda la lógica que hay detrás de estos estados excepcionales era una lógica de orden público. Pero cuando ha venido un factor como es una pandemia de este tipo, las leyes no acaban de cuadrar en este sistema. Y por esto uno puede pensar que el funcionamiento del Poder Judicial sigue ahí, pero si al mismo tiempo hay una suspensión de plazos, si al mismo tiempo no hay unos medios, cierra literalmente el Poder Judicial, porque además no tiene medios telemáticos, me parece que sí que acaba afectando en el día a día de las garantías procesales y de las garantías de los individuos. Por último, la última reflexión tiene que ver con esto. También ha ido aflorando. Yo creo que esto va a suponer un reto, y me parece positivo, que nos va a situar tecnológicamente mucho mejor preparados. Y ahí está el reto en lo electoral, en lo judicial, obviamente también en la gestión gubernamental, de afrontar estas situaciones. Pero al mismo tiempo me parece que no podemos olvidarnos, digamos, de que lo estamos viendo en este seminario y en tantas actividades académicas, la presencialidad sigue siendo importante. O sea, la tecnología va bien, tú lo aludías, Antonio, con el tema electoral, se abren posibilidades, pero hay unos rituales de la democracia que están ahí, hay unas garantías que están ahí y que me parece que de forma prudente yo al menos por ahora mantendría. Bien, con esta declaración de intenciones del profesor Castellà, invito a la profesora Gorospi a discrepar o no, porque esto puede... En realidad, esta vez también estoy de acuerdo con mi colega y amigo. Así no vamos a animar mucho el debate, porque estamos demasiado de acuerdo, pero quizá que podemos subrayar una diferencia que no es entre nosotros, sino entre los tres países que estamos analizando a nivel constitucional sobre ese tema de checks and balances, sobre todo el papel de la Constitución, de la norma constitucional sobre esta emergencia, porque hemos visto España que tiene estas diferentes situaciones jurídicas de emergencia que se pueden, como se dice, matizar. México, que a pesar de la norma sobre el Consejo de Salud, pero tiene esta arma enorme, que es como un bazooka, no sé cómo decirlo, pero que es la suspensión de garantías, y Italia que no tiene nada. Es decir, Italia... pero no es algo que falta porque los constituyentes, estos constituyentes de los que nos habló José Luis Vargas, muy sabios, ellos olvidaron algo. No es por esto, es que ellos conscientemente consideraron que estaba demasiado peligroso, porque la experiencia de Weimar estaba muy, muy reciente, y disciplinar la emergencia. ¿Y cuál es la perspectiva de la Constitución italiana? La perspectiva es la normalidad. Es decir, la normalidad en la limitación de los derechos. Así, los mismos principios se aplican. Que se aplican cuando hay que limitar los derechos, solamente que, claro, como los hechos, la situación factual es tan extrema, sí, la respuesta jurídica tiene que ser proporcionada a lo que pasa en la realidad, claro que también la respuesta jurídica es extrema, en cuanto es proporcional a la realidad. Y lo mismo por las relaciones entre los poderes del Estado. Es decir, el principio que hay que aplicar al final es la leal colaboración entre los diferentes poderes del Estado, sea ejecutivo,
legislativo y judiciario sean los estados descentralizados, y esto ha sido el problema más importante en Italia, pienso, en la gestión de la pandemia, entre regiones y Estado central. Leal colaboración que al final es solamente el principio que corresponde al principio de proporcionalidad en las relaciones institucionales. Así podemos reflexionar sobre estas diferencias constitucionales y sus consecuencias, si hay una diferencia o si no hay, porque al final el papel de los intérpretes siempre sigue muy importante, a pesar de cuántas normas escritas tenemos. Muchas gracias, profesora Roppi. Me encanta que nuestra intelectual italiana ha así tirado una piedra en el centro del estanque, generando una gran diáspora de todo lo que había en el centro, porque esa conjunción con normalidad y realidad me parece que es absolutamente sugestiva para que Felipe de la Mata retome aquí la discusión. Magistrado, por favor. Gracias. Pues sí, a ver, yo creo que el tema que hay que, primero que otra cosa decir es que efectivamente no hay una suspensión del Estado de Derecho. La pandemia no puede entenderse como un momento en el cual el derecho se deja de aplicar. Y justamente varias sentencias del Tribunal Electoral Mexicano pues han justamente analizado y ponderado derechos constitucionales en relación a las actuaciones de los tribunales locales y de los institutos electorales locales. Por ejemplo, para el estado de Oaxaca, y tuvimos un caso bastante interesante en el cual, pues, un actor llega y dice, quisiera que me notificaran en un email, y el tribunal local le dice, pues no tenemos nosotros el reglamento, no nos permite notificar por email, entonces pues no podemos hacerlo. Este caso llega a la sala superior del tribunal y el tribunal le dice, a ver, estamos en pandemia, tienes que notificarlo por email y busca reglamentar el tema, ¿no? Tuvimos también casos en el estado de Coahuila donde justamente, curiosamente, varios partidos políticos locales pusieron en duda la posibilidad de llevar a cabo el teletrabajo de las instituciones electorales, lo cual evidentemente, pues, la sala superior lo que hizo fue hacer una ponderación del derecho a la salud en relación a la seguridad jurídica y validó el teletrabajo. Y justamente pasó algo parecido en el estado de Puebla, donde también la sala superior analizó esa cuestión. Y, por ejemplo, también respecto de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la sala también le estableció la posibilidad de llevar a cabo sus sesiones por vías telemáticas, a pesar de, específicamente respecto de las medidas cautelares por unas cartas que se estaban repartiendo supuestamente a cargo del presidente de la República. En fin, me parece que esto evidencia que el Tribunal Electoral pues ha asumido su papel de corte constitucional y justamente también al crear una especie de línea de jurisprudencia en relación con la pandemia, lo cual es algo muy paradójico porque ahora resulta que hay jurisprudencia electoral de pandemia, pero bueno, justamente ha establecido una serie de sentencias en las cuales ha ponderado el derecho a la salud en relación con los principios de seguridad jurídica en las elecciones. Bueno, yo diré algo muy breve respecto del voto en línea porque sí que es importante decir algo. A ver, en México el voto en línea se encuentra legislado específicamente para los mexicanos en el extranjero y solo para los mexicanos en el extranjero, aunque todavía no se ha puesto en vigor. Se tiene que crear un comité técnico, le tiene que pasar, digamos, información al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral tiene que echar a andar la plataforma correspondiente. Y esto todavía no ha funcionado. Ojalá funcione. Y esto es una paradoja, porque como los mexicanos en el extranjero podrían hipotéticamente, cuando funcione la plataforma, votar en línea y los mexicanos en México no, o sea, el principio de igualdad pues pareciera que se rompe completamente. Y por otro lado, la jurisprudencia del tribunal, sacamos una sentencia hace, pues ya es poco más de año y medio, en la que establecimos que los presos mexicanos que no tenían
condena, es decir, los que se encontraban sujetos a prisión preventiva tenían derecho al voto, porque la Constitución mexicana en este tema era muy poco clara, la verdad. Entonces, establecimos que el Instituto Nacional Electoral podía regular formas válidas para que los presos votaran. Y esto es posiblemente correo, voto en línea u otras fórmulas. Pero fíjense cómo estamos hablando de sectores específicos de la población y no es razonable. El voto en línea, creo que la pandemia también nos ha demostrado que es indispensable regular la fórmula de solución del voto en línea y que el voto en línea puede ser seguro, que puede dar certeza a las elecciones. Y eso es justamente todavía un reto para México, porque hasta el momento no ha habido ninguna elección con voto en línea. Y me parece que la pandemia, y yo diría la vida, la tecnología, nos está forzando a justamente dar un paso hacia adelante. Para México y para todos los demás, ¿eh? O sea, no es una cuestión que efectivamente nos afecta a todos y que efectivamente plantea el dilema de la seguridad jurídica y de esas diferencias que el magistrado de la Mata nos planteaba con tanta brillantez. Y luego, además, como puede suceder, como el sismo de ayer, que acabe con determinadas infraestructuras tecnológicas y, por tanto, se impida en Oaxaca o en Coahuila o donde planteabas la transmisión online de eso, pues también hay que trabajar en esa línea. Magistrado Vargas, por favor. Gracias. De las preguntas planteadas, yo me quedaría con dos. Primera, una cuestión que tiene que ver con soluciones, digamos, de carácter un poco más amplia, es decir, soluciones globales. Ya lo decía Luigi Ferrajoli, que para problemas globales se requieren soluciones globales. Y precisamente él ha hablado de una constitución planetaria que un poco meta pues en orden algunas cuestiones de la humanidad, de tal suerte que si un país toma decisiones irresponsables, lo estamos viendo hoy en día, puede repercutir en el resto del mundo, y eso pues a la larga pues generar problemas interminables como los que estamos afrontando. En ese sentido, yo lo que rescataría cuando se mencionan los check and balances y todas estas cuestiones, que tenemos que ver más allá de nuestra simple visión de soberanía, territorio, estado individual. Tenemos que ver más allá de las fronteras, y creo que eso nos exige repensar pues un poco también el derecho internacional público, las instituciones que rigen el derecho internacional público, de tal suerte que, pues como lo decía hace un momento, podamos repensar no solo cuestiones que, como decía la doctora Groppi, que tienen que ver con la posguerra, sino ante los nuevos retos de la humanidad. En ese sentido, yo creo que uno de los retos mayores que hoy nos está enseñando la pandemia tiene que ver con una cuestión que a mi modo de ver tiene que escalar en torno a prioridades, y es el derecho de acceso a las tecnologías. Hoy estamos viendo que si no tuviéramos esta capacidad de, pues, lo que estamos haciendo ahora mismo, de conectarnos vía la web, vía de poder comunicarnos vía las plataformas digitales, vía las redes sociales, pues nuestros derechos estarían mucho más limitados de lo que hoy por necesidad están. Y en ese sentido, creo que una cuestión que tiene que ver con factores de no discriminaciones, sí, pero ¿cómo hacemos para que más gente en el mundo, más gente en nuestros distintos países tengan absoluta garantía de que pueden acceder a las tecnologías? Y eso evidentemente va con lo que ya comentaba el magistrado de la Mata, que tiene que ver con, y se cuestionaba aquí, podemos llegar a tener evidentemente soluciones digitales, ya sea de voto, ya sea de voto, como bien decía Antonio, con seguridad, con certeza. Podemos llegar a tener soluciones jurídicas, es decir, tramitar derechos a través de procedimientos online, pero para ello primero se necesita tener acceso. Y creo que eso es una cuestión que el derecho
tiene que entrar a ese trabajo. Es decir, tenemos que entrar a trabajar en lo que es la brecha digital de muchos ciudadanos que todavía no tienen ese acceso y que sí lo que estamos demostrando es que podría cambiar enormemente el mundo para, por ejemplo, en el caso mexicano, poblaciones que viven, indígenas que viven en Oaxaca, Chiapas, que para presentar un juicio ante el Tribunal Electoral, ante una de nuestras sedes regionales, pues tienen que viajar del orden de 20 horas para poder llegar a presentar un escrito. Y muchas veces, y ahí ya lo decía el magistrado de la Mata, hemos tenido pues obviamente una visión garantista desde el tribunal, pues para tener ciertas excepciones en el caso de derecho de acceso a la justicia, una vez que se presentan fuera de tiempo estos juicios o recursos por las condiciones en las cuales viven estas personas. En ese sentido, yo creo que trabajar en un derecho de acceso a las tecnologías será un paso fundamental y obviamente esa brecha digital, cuando se vaya eliminando, nos dará cada vez más respuestas a cuestiones que son fundamentales como el votar en línea. Yo menciono siempre que en estos días que me parece que la humanidad nos hemos resistido a dar ese paso, es decir, a la posibilidad de que se pueda votar desde casa a través de nuestros medios electrónicos. Por supuesto, hay un fantasma en torno a los fraudes electorales y a la concepción de alterar la voluntad general, pero yo lo menciono con un ejemplo muy claro. Si las entidades bancarias nos han podido en prácticamente todo el mundo ofrecer una tecnología en la cual movemos nuestro patrimonio con 2 clics y podemos estar confiados en que hacemos un depósito, hacemos una transacción bancaria y es totalmente segura y prácticamente es inviolable. Si eso han podido hacer con algo tan delicado para la humanidad como es el patrimonio que todos tenemos, ¿por qué no lo hemos podido hacer en términos de una votación, es decir, de un proceso electoral digital? Creo que si bien nunca tenemos que dejar a un lado también la posibilidad de salir a las calles a ejercer el voto, pero el hecho de que los países avancemos, ya sea en el marco legislativo, pero sobre todo en el tecnológico, o sea, de ir de la mano, el hecho de que podamos hacer eso, lo que nos va a permitir es que, ya lo decía, múltiples personas que por su condición física, porque tienen algún tipo de minusvalía o por sus condiciones precarias o de distancia, puedan acceder a ejercer sus derechos políticos con la distancia. En ese sentido, creo que eso se tiene que generar un movimiento mundial de tal suerte que vayamos viendo cómo si en un país se logra, en los demás se puede ejercer respetando, por supuesto, el marco de soberanía y de marco legislativo de cada país. Con esto yo dejaría mi intervención agradeciéndoles mucho su atención. Muy bien, pues muchísimas gracias. Llegamos ya a los últimos minutos, nos queda en realidad uno y medio, pero voy a extender un poco la cuestión porque quiero leer las 2 preguntas que han planteado en el chat nuestros seguidores y pediros una última intervención de 1 minuto, que en la medida que queráis respondan a esas preguntas, o digamos un headline, ¿no?, que recoja vuestra reflexión final sobre la incitante tarde que hemos tenido hoy aquí. Plantea Edson Ferreira desde Brasil si es posible pensar reglas internacionales de protección a los pueblos de las acciones gubernamentales que ponen en riesgo los derechos fundamentales, entiendo que electorales también, y también de la salud de las personas. Y luego, Yami Moreno pregunta... bueno, una cuestión que ya está contestada porque es un tema relacionado con la jurisdicción, ¿no?, en México. Paso a la pregunta de Alejandra Castillo. Pregunta: ¿qué riesgos a la democracia ven para España, Italia y México derivado de la pandemia? Creo que está básicamente contestado. Giovanni Mansilla pregunta: ¿México está preparado tecnológicamente para soportar los juicios digitales? Creo que lo que dijo el magistrado de la Mata contestó grosso modo esta cuestión en términos de los ejemplos que puso de Oaxaca, Coahuila, etcétera.
Y Yami Moreno pregunta al magistrado Vargas, interpela directamente al magistrado sobre qué opina de la validez que pueda tener la suspensión de elecciones que realizó el INE. Si les parecen, como, insisto, un minuto de cierre con alguna conclusión y las preguntas directas que han planteado estas personas y cerramos aquí esta hora de la Ortega. Profesor Castellán. Muchas gracias. Yo creo que yo voy a decir alguna cosa sobre lo que ahora planteaba Alejandra Castillo. Y es justamente en este momento que ya ha acabado la aplicación del estado de alarma, el reto es no normalizar la excepcionalidad. En los últimos años nos estamos acostumbrando a situaciones excepcionales. Fue la gran crisis financiera, en España hemos tenido la gran crisis catalana, ahora esto. Demasiados tiempos excepcionales en poco tiempo. Esto es lo primero. Y esto es excepcional, y lo excepcional es excepcional. Segundo, no sacrificar los principios de la democracia constitucional en estos tiempos. Los checks and balances son fundamentales. Y si hasta ahora el gobierno ha tenido un protagonismo, en esa pomposamente, y no me gusta el término, nueva normalidad, el Parlamento debe poco a poco, si no convertirse en el centro, si compartir ese protagonismo con el gobierno, que seguirá teniendo con los decretos ley, pero que su convalidación y además leyes que son necesarias, los presupuestos, otras leyes. Y ahí el Parlamento ha de intervenir para que no quede todo en manos del Poder Judicial. Van a salir aquí un montón de problemas, de querellas, de demandas de todo tipo contra exigencia de responsabilidad por temas sanitarios, por temas contractuales, frente a la posibilidad de que cada juez diga una cosa y luego dentro de 7 o 8 años llega al Tribunal Supremo. Yo creo que es necesario que el legislador intervenga y dote de reglas claras para esta nueva situación. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Castellán. Profesora Groppi. Sí, quiero añadir una palabra sobre la garantía de los derechos. Hemos hablado de limitación de derechos, de los derechos políticos y de otros derechos. Hemos hablado de nuevos derechos que están conectados a las nuevas tecnologías, pero aunque no era el enfoque central de nuestra charla hoy, quiero añadir que el Estado constitucional de derecho, en su modelo europeo por lo menos, tiene un enfoque importante sobre los derechos sociales y entre ellos el derecho a la salud, que es visto como derecho social. Es decir, pienso que no tenemos que olvidar que la primera medida para garantizar el derecho a la salud es actuar en sistemas públicos de salud. Lo que hemos visto en Italia, por ejemplo, hemos visto la diferencia entre modelos regionales, porque como las regiones en Italia tienen una autonomía en la organización de servicios sanitarios, hemos visto las diferencias. Y no es un caso, aunque claro, tendremos que reflexionar con calma en los meses siguientes, pero lo que ha pasado en Lombardía, que sigue un misterio en todo el mundo, entre las varias respuestas es también la organización del sistema sanitario de la región. Así no olvidamos que ahí hay los derechos que hemos sufrido las limitaciones, entre ellos los derechos políticos, y tenemos este derecho muy nuevo. Estamos hoy aquí juntos, ha sido verdaderamente un gusto, pero no olvidamos el antiguo derecho social a la salud, que está al centro del Estado democrático social de derecho que conocemos en Europa, quizá no en los Estados Unidos, quizá no en América Latina, pero en Europa sí, y pienso que sea importante no olvidarlo. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Groppi. Tiene la palabra el magistrado de la Mato. Muchas gracias. A ver, primero resolveré Profesora Groppi, por favor, silencie el micrófono para que podamos escuchar. Primero resolveré la duda sobre si México soporta juicios digitales. Bueno, a ver, hace más de 10 años, alrededor de 10 años, el Poder Judicial Federal tiene regulado ya el tema de juicios de amparo
en todas sus vías y recursos, que el juicio de amparo es bastante complicado en México, por vía digital. Entonces, la primera cuestión es algo que ya desde hace muchos años se está haciendo en amparo. También se está haciendo en materia fiscal. Prácticamente todos los juicios y recursos fiscales se pueden presentar en vía digital. La verdad es que la justicia electoral mexicana era la que iba medio lentita en el tema, porque la legislación no nos ayudaba. La Sala Superior hace un par de semanas aprobó y entró en vigor este lunes pasado una plataforma para un juicio en línea electoral digital, donde, hasta donde la legislación nos permitía, regulamos 2 recursos electorales para que justamente se puedan establecer vías, digamos, más eficientes y sobre todo más seguras en estos tiempos de pandemia para los justiciables. Y también un estado de la República, que es Coahuila, reguló también el juicio en línea. Entonces, la respuesta es, bueno, pues desde hace mucho tiempo que se hace. Bueno, cierro diciendo que la pandemia es un problema para todos nosotros. Y la verdad es que para todos nosotros los humanos, es decir, todos tenemos este problema actualmente. Y justamente me parece que debemos, como jueces constitucionales, entender que la ley debe resolver estos problemas. Yo diría un poco, ya saben ustedes, aquello de que no está hecho el hombre para la ley, no está hecho el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Y justamente los derechos humanos en esta época no pueden ir a menos, no puede ir a menos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la certeza, y le corresponde justo a los tribunales constitucionales el deber de reaccionar de forma inteligente, de forma pues justo, prudente y adecuada, dotando a los seres humanos en la medida de sus competencias, justamente de seguridad, pero al mismo tiempo también de soluciones flexibles, porque justo pareciera que los marcos constitucionales y legales resultan en mucho insuficientes. Yo hasta aquí lo dejaría y de verdad nuevamente fue un gran gusto estar con los amigos de la Fundación Ortega y Gasset y con estas, ahora sí, personalidades y amigos que integran esta mesa. Bueno, yo por último voy a terminar mi intervención aquí. Yo le quiero pedir al magistrado Vargas que clausure él la sesión de esta tarde de la hora de nuestro instituto, porque para nosotros es un auténtico privilegio y una gran satisfacción trabajar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te querría pedir, querido José Luis, que termines con tu reflexión y que clausures tú esta hora del Instituto Ortega y Gasset, no sin antes dar las gracias a Alberto Guevara, que ha estado tan atento con nuestros más estrechos colaboradores, Ricardo García Vergas y Pedro Marcos García, de que esta sesión a ambos lados del Atlántico haya podido salir bien. Y a todos ustedes muchas gracias. Querido José Luis, por favor, termina, clausura, esta es tu casa y cierra esta hora del Instituto Ortega y Gasset. Muchísimas gracias, mi querido Antonio López Vega. Primero que nada, quisiera contestar a la pregunta que se me formuló. Y a ver, básicamente, ahora estamos en un periodo donde, si bien ha habido 2 procesos electorales en el caso mexicano que han sido aplazados a través de una decisión que se dio en el seno del Instituto Nacional Electoral, donde es la autoridad administrativa electoral en el caso mexicano, y donde hay que decirlo, pues es una especie de mini parlamento, porque ahí están representados los partidos políticos, no tienen voto, pero sí tienen voz. Y los partidos políticos finalmente son quienes son nuestros clientes habituales en el Tribunal Electoral, porque son quienes impugnan muchas de las decisiones que la autoridad electoral toma. En este caso, tanto la facultad de atracción de los procesos electorales que ejerció el INE, como el aplazamiento por las cuestiones de la epidemia, hay que decirlo, no fueron impugnadas y por lo tanto el Tribunal Electoral no conoció de una posible controversia sobre la legalidad o no de dicha medida. Creo que, ya lo decía, no hay ninguna norma prescrita que hable de la posibilidad de alterar los periodos constitucionales en el ejercicio de los cargos públicos. Entonces, creo que ese será un dilema que esperemos no tengamos que llegar a conocer, por un lado, el Tribunal Electoral, pero por otro lado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría llegar
a presentar, a conocer algo en caso de que hubiera reformas legislativas vinculadas con esa posibilidad. Esperemos que, así como evidentemente se han tenido que alterar los plazos electorales normales, y nosotros, por ejemplo, el día de ayer votamos una resolución donde hablamos de darle posibilidad o de, digamos, convalidar la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral ejerza pues procedimientos sumarios para poder terminar con todas y cada una de las obligaciones en tiempo y forma, de manera pues más expedita, considerando que se alargaron los plazos por la epidemia. Esperemos no tener que llegar a esos otros dilemas y que pues de cara al tercer tercer trimestre, perdón, o cuarto trimestre del año, se pueda estar normalizando la vida democrática en el país. Pues yo simplemente con eso cerraría, de verdad agradeciendo mucho a la doctora Tania Groppi, es un gusto volverla a ver, a mi colega y maestro José María Castellá, por supuesto, mi gran amigo Antonio López Vega, siempre la Fundación Ortega y Gasset ha sido un lugar hospitalario para México, para el tribunal, en este caso para miembros y exmiembros de la Comisión de Venecia. Y bueno, desafortunadamente ahora se tiene que dar en este formato y ya esperemos que pronto se restablezca la normalidad para poder estarlo haciendo en vivo y comiendo una buena fabada, unos buenos callos a la madrileña desde la propia fundación. Agradezco mucho y de verdad, y por supuesto, sin dejar de mencionar a mi amigo, colega y extraordinario jurista Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.